Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, comenzamos este webinar especial. Va a ser un poquito corto, ya que vamos a hablar de un tema interesante. Hay momentos en que los mercados necesitan respirar. Hay momentos en que el mercado tiende a desequilibrarse. Y lo importante es saber en qué momento ya dan señas, ¿no es cierto?, señales, los elementos técnicos, como para pensar en que posiblemente veamos una corrección. Independiente, muchas veces una tendencia alcista, aunque sea sólida, va a necesitar de en algún momento, ¿no es cierto?, tener un cierto respiro, y ya sea tendencia alcista o tendencia bajista. Independiente, y ese respiro es bueno, ese respiro sirve como para entrar nuevamente si estamos en una tendencia alcista, una sólida tendencia alcista, vemos una corrección, hay muchas oportunidades nuevamente que busque un punto importante en esa corrección y comience o continúe con esa tendencia alcista. Y hay instrumentos que nos ayudan con este nivel, con este desequilibrio en el mercado. Más que nada un desequilibrio, y yo creo que muchos conocen herramientas como el RSI, el MACD, el estocástico, que son herramientas que nos dan ciertas señas en cuanto a si el nivel está sobrecomprado o está sobrevendido. Lo importante, ¿no es cierto?, es saber cuánto es el movimiento, en qué momento uno podría pensar que ya podría comenzar a haber una cierta corrección en algún instrumento importante, ya sea en una sólida tendencia alcista o en una tendencia bajista. También hay otras herramientas, ¿no es cierto?, RSI, por ejemplo, una herramienta que ya lo dije, que nos da estas señales de sobrecompra, sobreventa, sobre 70, bajo 30, son niveles que nos ayudan a tener, ¿no es cierto?, o nos da pistas de un cierto nivel de agotamiento. Voy a hablar de las herramientas más convencionales que conocemos o que conocen muchos de ustedes. Otra de las herramientas es el ADX. Es una herramienta también que nos da el nivel de agotamiento en un cierto nivel en un nivel importante de tendencia, ¿ok? Existe la herramienta, si eso no cabe la menor duda. Y esta es una herramienta, ¿no es cierto?, que me está señalando el ADX si esa tendencia ya se agota, ya sea tendencia bajista o tendencia alcista. Independiente de la tendencia, el ADX me da la señal, ¿no es cierto?, de nivel de agotamiento. Y esa señal siempre lo da bajo niveles de 25, ¿ok? Bajo niveles de 25. Esta herramienta de ADX nos ayuda a dar señales, ¿no es cierto?, que el precio está lateral. Cuando está bajo 25 está lateral. Cuando alcanza un punto importante a niveles sobre 55, 60, nos está dando señales que ya esa tendencia también se está agotando. Eso es lo importante. Sobre 55 da señales que la tendencia comienza a agotarse, como lo vemos en este punto ahí, en estos niveles. Estas son las herramientas más convencionales, ¿ok?, para detectar un poquito cuando el mercado va a necesitar, va a hacer algún respiro respecto a esa tendencia. Bueno, y desde un punto de vista del Ichimoku, una herramienta también que ya lo hemos conversado, me he hecho varios webinars respecto a esta herramienta, me da señales de tendencia, me indica la tendencia, me da las señales de niveles de soporte, resistencia, todas estas líneas técnicas, consta de 5 líneas, que me ayudan, ¿no es cierto?, a hacer un pequeño resumen para después, ¿no es cierto?, ver cómo detectar si hay un cierto desequilibrio en algunos de los mercados. Bueno, tendencia, ¿no es cierto?, si el precio está sobre el Kumo, acá está levemente sobre el Kumo actualmente el euro, y me da señales que está con una tendencia alcista. Si está sobre todas las principales líneas, ¿no es cierto?, como en este caso, en este punto, me dice que la tendencia es alta, es sólida, fuerte. Y también, ¿no es cierto?, si el precio está bajo el Kumo, de inmediato me dice, y sobre todo el resto de las líneas, que son el Tenkan-sen, el Kijun-sen y el Chico-span,
y el Senko Span A y Senko Span B. Esas son las líneas que forman este instrumento, el Ichimoku. Y si el precio está bajo estas líneas, sobre todo bajo el Kumo, me dice que estoy con una tendencia bajista. Por eso, a simple vista, a través de la herramienta de Ichimoku, podemos ver, ¿no es cierto?, rápido en qué tendencia estamos. Y cada una de estas líneas nos presentan niveles de soporte y nos presentan niveles de resistencia. Y los niveles de resistencia y los niveles de soporte van a ser niveles fuertes, sólidos, cuando se nos presenta este tipo de lateralidades en las líneas. ¿Okay? En cualquiera de las líneas, más o menos va a ir teniendo la fuerza dependiendo de la línea. En este caso, ¿no es cierto?, el Senko Span B, que es una línea que tiene una estadística, si estoy en gráficos diarios, corresponde a una estadística de 52 días. Por lo tanto, una lateralidad de este punto, de estos niveles, son bastante fuertes. Muy sólidos los niveles cuando llega el precio en esos puntos. Independiente que el precio, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este punto, en el euro, el precio está en este caso, en este punto. Acá está el precio, ¿no es cierto? Y yo tengo esta lateralidad en este nivel, en el Senko Span B. En este punto ahí voy a marcar, ahí está la lateralidad y vemos que el precio respeta bastante bien, 1.3714, 1.3710, es un punto importante por esta lateralidad que tenemos acá en la línea del Senko Span B. Y estas lateralidades comienzan a ser cada vez más sólidas en la medida que tenga una longitud mayor a 4 velas. Acá estoy en gráfico diario, mayor a 4 velas en gráfico diario, va a ser muy fuerte. Y funciona en todo el horizonte de tiempo. Pero siempre cualquier herramienta técnica va a funcionar. Explico de nuevo la de quién seguía. Va a funcionar, ¿no es cierto?, en todo el horizonte de tiempo, pero cualquier herramienta técnica siempre tiende a funcionar en horizontes de tiempo mayores. Ya sobre una hora son mucho más fiables, las señales que dan los instrumentos técnicos 30 minutos hacia arriba son mucho más fiables. Una línea técnica en 1 minuto, 5 minutos puede presentar muchas oportunidades, pero estas oportunidades pueden ser, ¿no es cierto?, bastante falsas, en su gran mayoría por la rapidez, por el movimiento que tiene el precio en esos horizontes de corto tiempo. Por eso siempre van a tener cualquier instrumento técnico un mayor performance en horizonte de tiempo mayor. Voy a explicar un poquito el ADX para Juan, que llegó un poquito atrasado. El ADX mide la fuerza de la tendencia. Si la lectura del ADX está bajo niveles de 25, me da señales que el precio está en un periodo de consolidación, no tiene una tendencia definida, independiente que el euro acá está con una leve, aún ya incluso está en rango, más que nada entró en rango después de esta caída del día de hoy, pero comenzó aún con una leve tendencia alcista con el precio de apertura del día de hoy. Y actualmente ya está en un periodo en rango porque tenemos un Kumo bastante débil, eso significa también los Kumo, la debilidad esta del Kumo, que hay poca volatilidad en sí mismo. Entonces, ADX bajo nivel de 25 significa que estamos en un periodo tranquilo, no hay una tendencia definida, el precio está en un rango. Me ayuda también a filtrar, ¿no es cierto?, la tendencia. Cuando el precio alcanza un nivel aproximadamente sobre 55, ya me da señales que en algún momento podría esa tendencia alcista comenzar a agotarse. ¿Okay? Mide la tendencia, acá no me está diciendo no porque el precio, porque esta línea esté subiendo, significa que estoy en tendencia alcista, no, significa, ¿no es cierto?, que la tendencia está sólida, está fuerte, mientras más, ¿no es cierto?, se acerca a niveles de 55, 60, es muy sólida y posiblemente comience a agotarse. Ese es el objetivo. Puedo estar con una tendencia bajista fuerte y voy a tener una lectura sobre 45, 50, pero me dice que esa tendencia bajista es fuerte, se está, ¿no es cierto?, acercando a niveles de, posiblemente niveles ya de una corrección. ¿Ok? Ese es el objetivo del ADX. Y este ADX lo voy a complementar para que lo tengan como noción. También se complementa con el DI, que es otra DMI, que es otra herramienta, y ahí lo tenemos. Se complementa, ¿no es cierto? La idea es siempre tenerlo en forma conjunta. Y para tenerlo en forma conjunta, ¿no es cierto?, se puede traer el indicador también, este DMI, ahí en el aquí. Okay. Ahí lo tenemos. Los dos son dos indicadores diferentes.
Esta línea roja y azul es el DMI y la línea, lo voy a cambiar para que lo tengan un poquito más sólido el nivel ahí, es la línea del ADX, ¿ok? Entonces, están los dos indicadores juntos. Este línea roja y azul es un indicador único, ¿ok? Que se llama DMI. Por lo tanto, en la línea negra, ya lo dijimos, bajo niveles de 25, es porque hay rango, porque no hay una definición de una tendencia, no hay una tendencia sólida bajo niveles de 25. Y también estas líneas del DMI me señalan, ¿no es cierto?, quién está a cargo del mercado en ese momento. Acá la línea roja me dice que los que están a cargo del mercado actualmente son los BIR, son los vendedores, por caso es la línea de la línea azul, que son los bull, ¿ok? Que son los compradores. Por lo tanto, todo eso me ayuda, también, ¿no es cierto?, los cruces me van a ir ayudando de una u otra manera, ¿ok? Eso es para ir definiendo en qué momento una tendencia incluso podría comenzar a agotarse a través de estos elementos técnicos. Este es el DMI solo. Bueno, respecto al Ichimoku, un punto importante. Ya vimos que 5 líneas, comprende las 5 líneas. Acá voy a ver una... también, por supuesto que funciona en un gráfico mensual, en un gráfico semanal, en todo el horizonte de tiempo. Mientras mayor sea el horizonte de tiempo, cualquier elemento técnico va a ser mucho más fuerte, mucho más sólido. Una línea técnica en un gráfico semanal, ¿no es cierto?, una media móvil o incluso un Kijun-sen en un gráfico semanal, va a ser una línea, una lectura muy referente, ya sea si soporta o resistencia para cualquier horizonte bajo niveles de semana. Para un gráfico diario, para un gráfico de 8 horas, 4 horas, ese nivel de lectura de semanal va a ser un punto muy importante. Bueno, para medir el equilibrio en el mercado a través del Ichimoku, ya lo vimos que ustedes lo pueden ver a través de sobrecompra, sobreventa en los instrumentos convencionales, RSI, estocástico, CCI, en fin, y también, ¿no es cierto?, ahí en el ADX y el DMI. Desde un punto de vista del Ichimoku, importante saber, ¿no es cierto?, que el precio, cuando forma ciertas lateralidades, ciertos estos puntos, ¿no es cierto?, lateralidades importantes, van a ser puntos de referencia importantes, ya sea soporte o resistencia. Acá tenemos esta línea del Kijun-sen, esta línea lateral del Kijun-sen. Sobre 4 velas siempre se transforman en una línea importante, sólida. Y comienzan, ahí tenemos 9 velas, comienzan a formarse estas lateralidades cuando el mercado ya ve que no hay muchas perspectivas de continuar subiendo, ¿ok? Que no hay mucha, o que la presión de compra o la presión de venta comienzan de una u otra manera a agotarse. Por lo tanto, se comienzan a formar estas lateralidades. Vemos que a veces yo digo los ángulos de las líneas de Ichimoku están con ángulo alcista, con ángulo bajista, es porque hay espacio todavía para que el precio pueda subir o el precio pueda caer. Pero cuando comenzamos a ver estas líneas, significa independiente que el precio esté sobre estas líneas, que ya hay mucho nivel, hay muchas probabilidades de que el precio comience a desacelerarse, comience a agotarse, cuando comenzamos a ver las lateralidades de estas líneas importantes, de todas las líneas de este instrumento de Ichimoku. Ok, y cuando hay un alejamiento importante, ya, y vamos a ver qué es importante en cuanto al alejamiento del precio respecto a esta línea, en este caso no lo tenemos, en este caso aún el mercado está con cierto equilibrio en el euro ese dólar, pero cuando el precio se aleja de esta línea con una lateralidad importante, comenzamos, ¿no es cierto?, a ver que hay señales en que el precio va a rebotar, el precio va a tratar de buscar esta línea. ¿Y cuánto es el alejamiento para tener en cuenta? Cuando el precio sube más, ¿no es cierto?, se aleja mucho más de 1,5% de qué? De un instrumento de volatilidad, que es el ATR. ATR, instrumento de volatilidad, mide el nivel de rango, ¿no es cierto?, en el euro ese dólar, el rango del ATR durante los últimos 14 días. Yo lo uso mucho con 26, pero entre 14 y 26 no hay mucha diferencia. En 14 ya lo vimos 79, 80 pip, en 26, 80 pip, ¿ok? Cuando se aleja, por lo tanto, el precio alrededor de 160 pip de esta línea
y que están con cierta lateralidad, con una lateralidad importante, el precio va a tratar de buscar esa línea, va a rebotar, va a ir junto, ¿no es cierto?, a esta línea del Kijun Sen. Actúa como una banda elástica, el precio se alejó y luego, ¿no es cierto?, para mantener el equilibrio en el mercado lo va a traer. Por lo tanto, una vez o 1,5 veces alejado, ¿no es cierto?, su nivel de ATR, el precio va a comenzar a rebotar, va a comenzar a buscar esta línea. Independiente si es una tendencia alcista, una tendencia bajista y hay rebotes, ¿no es cierto?, eso es importante porque vamos a tener la oportunidad nuevamente de entrar al mercado y vamos a saber que el precio va a comenzar a rebotar. Tiene que volver, ¿no es cierto?, a su línea del Kijun Sen, lo atrae. No obstante, si hay un cambio, va a cambiar el ángulo de la línea. Y ahí, por supuesto, si tenemos un cambio de ángulo de línea, un ángulo hacia la baja, porque el precio va a seguir cayendo. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, de hoy, el precio en sí aún no se ha alejado bastante. ¿Okay? El precio se ha alejado de esta línea actualmente alrededor de 95 pip, hay equilibrio, puede seguir cayendo. Si cae alrededor de 160, es decir, alrededor del 1.3630, 1.3600, el precio va a rebotar. Si se mantiene esta línea, el precio va a ir en búsqueda de esta línea para mantener el equilibrio. Y el equilibrio serían rebotes para mantener, ¿no es cierto?, niveles de 100, niveles de 90 pip entre un rango aceptable, entre la línea y el precio. Menor por lo menos a los 120 pip ya sería el equilibrio en el mercado. Pero si se aleja, ¿no es cierto?, más de 1,5, 2 veces, sobre todo hay momentos en que se aleja hasta 3 veces el precio y luego tiende a traerlo, lo tiende a buscar esta línea. Vamos a ver algunas preguntas, tengo varias preguntas acá. A ver, vamos a ver acá. Ok, ya a Juan le contesté. ¿Por qué se mide hacia adelante? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, esta referencia de este instrumento, esa es la particularidad que tiene el Ichimoku. ¿Ok? Tenemos esta línea vertical del precio actual, la vela actual, de un gráfico diario. Tenemos una línea que va 26 periodos hacia atrás, que es la línea del Chico Span, ahí está. Es la misma lectura del precio, pero sirve de referencia para ver cómo, ¿no es cierto?, está esta línea, este periodo, 26 periodos atrás en gráficos diarios respecto al precio. Vemos que acá esa línea Chico Span está rompiendo, está perforando la última vela de los 26 periodos respecto al precio actual. Eso significa que aún, ¿no es cierto?, el euro podría continuar cayendo, ya que está perforando, ¿no es cierto?, está rompiendo desde arriba hacia abajo el Chico Span a la vela. Y eso significa que el euro va a continuar desde un punto de vista técnico corrigiendo, va a continuar cayendo. Y también tengo la particularidad que el precio tengo una señal hacia adelante, 26 periodos, ahí lo tenemos en la lectura del medio, 26 periodos hacia adelante. Por lo tanto, tengo una referencia de lo que pasa, ¿no es cierto?, cuál es el sentimiento futuro de los instrumentos en general. Y el sentimiento futuro en el euro sigue siendo aún alcista, ya que la línea más rápida, que es este Senkou Span A, está sobre la línea más lenta, que es el Senkou Span B. Por lo tanto, el sentimiento del euro es aún es alcista. No obstante, los ángulos comienzan a moverse, los ángulos de esta línea, si el precio va a continuar cayendo, por supuesto el ángulo de esta línea más rápida va a comenzar también un ángulo bajista, con la idea de cruzar esta línea, con la idea, ¿no es cierto?, de quedar esta línea más lenta sobre la línea del Senkou Span A, como la tenemos acá, en este punto. Acá está el sentimiento, era bajista en este nivel, pero 26 periodos atrás. Si tomo como referencia este punto, ¿no es cierto?, 26 periodos hacia atrás, alrededor de esta vela, el 11 de febrero teníamos un sentimiento bajista en el de futuro en el euro. ¿Ok? Bueno, esa es la particularidad que tiene, que puedo de alguna u otra manera percibir el sentimiento actual en base a los niveles técnicos o estadísticas de este instrumento Ichimoku. A ver, otra pregunta. Está desfaseada hacia la derecha. Esa es la particularidad, ya lo expliqué, ¿no es cierto? Hay una serie, una fórmula importante ahí que me toma como periodos 26 periodos, el Senkou Span A, en el Senkou Span B me toma como periodo 52 estadísticamente y me reparte, ¿no es cierto?, entre el Kumo actual,
que es el Kumo que yo tengo bajo la vela del día de hoy, y el Kumo futuro. Se toman en cuenta ambos porque ambos me sirven de referencia, ¿ok? Una vez que también vemos que había un instrumento, creo que era el US dólar, está haciendo un cruce justamente el US dólar. A ver, no, había un instrumento que está haciendo un cruce justamente esa línea. Acá tenemos el yen japonés, ¿ok? El yen japonés está cambiando el sentimiento. Y acá, ¿qué significa esto? El Senko Span A está cruzando al Senko Span B, es una estrategia también, y eso significa que este instrumento va a continuar subiendo. Está cambiando el sentimiento futuro, se gatillan oportunidades de compra, y para mirar siempre cuando se gatilla una oportunidad en el Ichimoku hay que ver qué es lo que pasa con la otra línea. Vemos que el Chico Span está saliendo del Kumo también en este punto, 26 periodos hacia atrás, que está y también está saliendo. Es decir, esta va a tener fuerza, significa que va a continuar subiendo este instrumento. No obstante, aún no es cierto, el precio está sobre el Kumo, también da señales que vamos a tener ahí una continuación del US dólar yen japonés. Y está cambiando el sentimiento, ya pasa un sentimiento de bullish, un sentimiento alcista en el futuro. No, el ADX no indica no indica el ADX el movimiento, la tendencia, indica las fuerzas de la tendencia. Si ese ángulo, esa media móvil está subiendo, me está indicando, independiente si estoy en una tendencia alcista o bajista, me está indicando que está teniendo fuerza esa tendencia. Puede estar, ¿no es cierto?, teniendo un ángulo hacia el alza, la línea ahí de la ADX, pero estoy con una tendencia bajista. Me está diciendo que esa tendencia bajista es sólida, fuerte, continúa, ¿no es cierto?, va a continuar cayendo y el ADX va a seguir subiendo, ¿ok? No me está indicando tendencia, me indica fuerza de la tendencia. ¿Cuándo conviene cambiar el periodo de 14 en el ADX independiente? La mayoría de los instrumentos vienen por default, la mayoría son 14 periodos, 2 semanas de operaciones, pero ¿cuál es la particularidad de cambiar esos niveles? Si yo cambio un periodo de 14, lo cambio a 10, por ejemplo, voy a tener más señales, nosotros buscamos, ¿no es cierto?, ustedes que conocen estos instrumentos, buscan una señal, por ejemplo, en el RSI, que cruce desde el nivel de arriba hacia abajo, los niveles 70, y ahí se produce, ¿no es cierto?, una operación de venta, cuando cruza desde arriba hacia abajo y rompe el nivel de 70. Por lo tanto, si yo acoto el movimiento, lo pongo en 10, o 9 o 8, voy a tener muchas más referencias, ¿no es cierto? Voy a tener posiblemente, me va a dar muchas más oportunidades de venta, pero muchas de estas oportunidades pueden ser falsas. Okay, esa es la diferencia. Voy a tener muchas más oportunidades, el indicador me va a dar más señales de venta o de compra, pero podrían ser señales falsas. Mientras que si yo alargo el periodo a 20, por ejemplo, en el RSI, puede que tenga menos oportunidades, me va a entregar menos oportunidades de compra o de venta, pero esas oportunidades pueden ser bastante fiables, ya que el periodo, ¿no es cierto?, lo he alargado. Así que ahí están las diferencias y eso va a depender mucho del momento. Muchas veces hay gente, operadores que bajan los periodos, le dan más oportunidades, pero están filtrando con otros eventos también, con otros indicadores esas señales. ¿Okay? Esa es la diferencia entre bajar un periodo, aumentar un periodo, que vienen por default. Ahora, en el Ichimoku no lo recomiendo cambiar, esto tiene un periodo por default, y si cambiamos, ¿no es cierto?, una línea, ya que todas las líneas funcionan en forma conjunta. Si cambiamos el periodo, por ejemplo, del Tenkan-sen, todas las líneas tienen su periodo 9.26.52, esos son los periodos 9.26.52, y de ahí viene la fórmula. Entonces, si cambio uno, si cambio 9 a 12, por ejemplo, 14, tendría que comenzar a ajustar los otros niveles, y para ajustarlo de la mejor manera, y prefiero, ¿no es cierto?, y mejor mantenerlo, el Ichimoku, desde los niveles por default. Está hecho así, siempre se ha usado, y aquellos que cambian tienen que empezar, ¿no es cierto?, a equilibrar todas las otras líneas. Y es mucho más complicado. Por supuesto, funcionan gráficos mensuales, semanales, con mayor razón cualquier señal en estos instrumentos o en general en los instrumentos.
Bueno, ¿cuántos pips? Ok, ¿cuántos pips es lo que se aleja, ¿no es cierto? Alrededor de pip por instrumento, ok. Es mejor tenerlo en cuenta cuando se aleja 1,5 a 2 veces de su nivel de ATR. Acá, por ejemplo, lo vimos recién en el euro US dólar, el ATR era 90 pips, ok. Es decir, cuando el precio se aleja de la línea del Kijun-sen alrededor de más de 160 pips, ya comienza a haber un desequilibrio en ese mercado y el precio va a comenzar a buscar la forma en que va a rebotar para mantener el equilibrio y tratar de buscar acercarse mucho más a la línea del Kijun-sen. En el US dólar en japonés, que lo tenemos ahí en pantalla, el periodo o el ATR es de 61 pips. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si este instrumento comienza a alejarse alrededor de más de 150 pips, es porque estamos teniendo algún desequilibrio en el mercado. Y acá en todo el horizonte de tiempo es lo mismo, ¿ok? No porque tengamos en el gráfico mensual, en un gráfico semanal también tiene su ATR, son 170 pips en gráficos semanales. 170 pips es el rango que tiene este instrumento, el US dólar en japonés. Y si el precio se aleja en gráfico semanal alrededor de más de 240 pips, ¿ok? Mucho más, perdón, de más de 300 pips, 340 pips, es porque ya comienza a tener un desequilibrio en gráficos mensuales. ¿Okay? 1,5 a 2 veces ya superior a su nivel de ATR, hay un desequilibrio y el precio va a tratar de encontrar, va a tratar de buscar el nivel. Por ejemplo, en gráfico semanal, el precio se ha alejado actualmente alrededor de 280 pips. Si se mantiene este rango, se mantiene, ¿no es cierto?, esta lateralidad de la línea del Kijun-sen, que es esta línea roja, y el precio continúa subiendo alrededor, ¿no es cierto?, de 104, vamos a ver, si el precio alcanza niveles sobre 360 aproximadamente, es decir, 104,50 y mantenemos esta lateralidad, vamos a ver rebotes en esos puntos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, correcciones de esa tendencia, de ese movimiento alcista para que el precio se mantenga, ¿no es cierto?, en equilibrio dentro del mercado del US dólar yen japonés en gráfico semanal. Estos alejamientos son importantes. Mensual también tiene su cantidad de rango, ¿no es cierto? Alrededor de 400 pips es el rango que se mueve este instrumento. Vemos que acá en gráfico mensual se ha alejado alrededor de 1200 pips, ¿ok? Tenemos 400, está un poquito en desequilibrio, pero vemos que el ángulo también está cambiando, ¿ok? Significa que el ángulo está hacia el alza, por lo tanto no hay una lateralidad. Cuando se forma esa lateralidad, acá tenemos un ángulo ya con un cierto movimiento alcista. Por lo tanto, está aún, ¿no es cierto? Significa que va a continuar subiendo. Cuando tenemos lateralidades importantes sobre 4 velas, ahí se aplica, ¿no es cierto?, este desequilibrio en el mercado. Si tuviésemos esta línea en gráfico mensual constante aún, ¿no es cierto?, y el precio está alejado, podríamos esperar una corrección ahí desde este instrumento. Así que va a depender de la volatilidad de cada uno de los instrumentos. Vamos a ver otro instrumento, por ejemplo, el dólar australiano en gráficos diarios, dólar australiano en gráficos diarios. Ahí tenemos, se está formando una lateralidad recién en este instrumento, ¿ok? Puede que continúe, recién formó una lateralidad de dos o tres velas. Si el precio también en el dólar australiano son 70 pips, que tiene como rango normal de promedio actualmente. Si el precio se aleja, ¿no es cierto?, alrededor de 180 pips, 160 pips, también va a entrar en un desequilibrio. ¿Okay? Y ahí vamos a esperar un rebote y ahí es importante tenerlo en un punto de resistencia. Ahí hay muchas más probabilidades, ¿no es cierto?, de que nuestra posición de venta sea efectiva, ya que va a buscar un punto de resistencia en desequilibrio en el mercado y vamos a tener ahí un rebote y va el precio a tratar de ir junto a esta línea del Kijun-sen. Sí, también se puede decir, Emanuel, que el precio, ¿no es cierto?, real del par, exactamente. Cuando el precio está, ahora estamos en equilibrio, incluso en este instrumento, en el euro está en un rango aceptable, ¿ok? Está 143 pips, está el doble, o sea,
70 pips es su rango, está en 140, está una vez más arriba de su nivel de ATR. Cuando tenemos 1,5 a 2 veces ya debería traer el equilibrio. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, actualmente en equilibrio este instrumento y el precio real ahí justamente de este nivel en el gráfico diario. No obstante, si quieren saber el precio promedio del instrumento, ¿no es cierto?, es la lectura del Senko Span B. La lectura actual es 0,8980. Es el precio promedio de este instrumento, 0,8980, ya que estoy tomando 52 días en el gráfico diario. No existe, Jaser, planillas en el... las plantillas, puede ser, ¿no es cierto? Es lo que yo uso como plantilla en los webinars del día a día. ¿Ok? No sé si te refieres a eso, Jaser, pero tengo tu pregunta y voy a analizar más y cualquier cosa te respondo ahí por un mail. El ATR, ¿ok? ¿Cómo utilizar el ATR? El ATR es un instrumento que mide la volatilidad, ¿ok? El rango de volatilidad que hemos tenido dependiendo del rango que ustedes pongan ahí. Por default es 14. Ese es 14 si estoy en gráfico diario, corresponde a 14 días. ¿Ok? Estoy tomando en consideración mi nivel de volatilidad de los últimos 14 días. Y en este instrumento, el dólar australiano, tenemos ahí una lectura. Voy a tratar de hacerlo un poquito más claro, la lectura del ATR. Voy acá a mostrarle algo. Ok, el ATR del par dólar australiano, dólar americano, me dice que es 0,0717. Lo voy a agrandar. Eso es la lectura que da. ¿Cómo interpreto esta lectura? Esta lectura 0,07. Eso es lo que me está diciendo, ¿ok? Nosotros tenemos 5 decimales. El cuarto decimal ya es el PIB. De ahí comienza a moverse el PIB. El quinto decimal es una centésima del cuarto decimal. Esto es lo que vale, ¿no es cierto?, desde acá hacia adelante es lo que vale como cantidades de PIBs. Aproximando, estamos hablando en este caso de 72 PIB. Eso es lo que se mueve actualmente el dólar australiano. Es decir, tomaría como referencia estas tres cifras, aproximando hacia el 2. ¿Ok? Si lo queremos tomar y no tomo de referencia el quinto, estamos hablando de 71 PIB. Eso es lo que se mueve el dólar australiano. ¿Ok? Eso es lo que se mueve. Si tuviese una lectura de 0,0171,7, estaríamos hablando de 170 PIB de movimiento, ¿ok? Tomando desde el cuarto decimal hacia la izquierda. Eso es la medida en que uno es como se mide, ¿no es cierto?, la volatilidad en el mercado. Entonces, 71 pips es lo que se mueve durante los últimos 14 días. No obstante, las volatilidades durante el último año 2013 y parte del 2014 han estado bastante bajas. Este instrumento tiene como promedio, si tomamos 3, 4 años de referencia, el promedio del dólar australiano está alrededor de 120, 130 pips. Ese es su promedio. Ha estado bajo durante el último tiempo. Bueno, pero nos sirve de referencia para saber la realidad del mercado actual. Y eso es lo que se mueve. Y eso nos sirve para muchas cosas. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que tenemos como referencia 70 pips, 70 pips de 80 pips como promedio que se podría mover el instrumento, no voy a pensar en forma intradiaria, buscar un nivel importante incluso de salida o de entrada sobre niveles de 100, sobre niveles de 90, el precio no lo va a alcanzar. Hay casos que en el día lo puede alcanzar, pero en general como promedio yo no podría tener enfocado, ¿no es cierto?, mi objetivo sobre niveles de 90, sobre niveles de 100, si mi volatilidad es actualmente 70 pips. Vamos a tener casos excepcionales, algunos casos que puede ir sobre 100, 120 pi, dependiendo muchas veces de la noticia. Pero en general el promedio está en ese punto. Si lo miden cada una de estas velas, van a ver que el promedio está bajo ese nivel de 90 pip incluso. Así que nos sirve como referencia hacia dónde puede ir el precio durante las 24 próximas horas, como máximo o como mínimo. Bueno, y eso me mide la volatilidad. Por lo tanto, cuando el precio está, ¿no es cierto?, si tuviésemos una línea del Kijun-Sen, vamos a suponer hipotéticamente que esta línea del Kijun-Sen está a esa altura, un poquito más arriba, vamos a ponerla un poco más arriba. Si esta línea estuviese, ¿no es cierto?, del Kijun-Sen a esa altura,
desde el precio actual a esa altura tengo 224 pips. O sea, estoy en desequilibrio ya que mi nivel de promedio es 70. Vamos a ver que el precio entra en desequilibrio cuando tengo más de 1,5 a 2 veces ya su nivel de ATR. Es decir, estaría, ¿no es cierto?, con 140 y con 170 pips ya estaría en desequilibrio. Por lo tanto, si la línea de Kijun-Sen estuviese en este punto, podríamos esperar un cierto rebote o continuación de esa tendencia alcista. Va a tratar de ir en busca de esta línea del Kijun-Sen, suponiendo que esta es la línea del Kijun-Sen, ¿ok? Lo mismo hacia abajo. Ese es el desequilibrio cuando está o existe en el mercado. Vamos a ver otro instrumento, o sea, otra pregunta, o sea, la más rápida está cruzando de abajo hacia arriba en el instrumento, en el US dólar japonés, sí. La más rápida está cruzando lo acá, ¿no es cierto?, de abajo. Y esto se vería también una estrategia de, en este caso, una compra que ve el Chikuspan, otra línea que ve donde el precio, hay que ver los ángulos de la línea Kijun-Sen Tenkan-Sen. Está indicando que va a continuar con este movimiento alcista desde un punto de vista técnico. Y se está posicionando la línea más rápida sobre la línea más lenta. Y ahí ya cambia el sentimiento futuro en el US dólar japonés. Hay un sentimiento ya alcista, un sentimiento bullish. Bueno, así mismo, eso es. Juan y Pablo también, y la entrada del US dólar sería después del cruce, correcto, así después del cruce del SBA. Existe mucha estrategia en este instrumento Ichimoku solamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá cuando el precio rompió el borde superior del Kumo y al día siguiente ya era una opción de posición de compra. Es una estrategia más ahí en el rompimiento del Kumo. Otra estrategia cuando están estos cruces. Acá, ¿no es cierto?, el cruce que lo hizo la línea del Tenkan-Sen respecto al Kijun-Sen. En este movimiento, en esta vela, también es una estrategia de entrada ahí. ¿Ok? Y ahí está indicando aún este movimiento. Ahora, la fuerza de la entrada va a depender de dónde está el precio, dónde se hace el cruce. Acá el cruce lo hizo dentro del Kumo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, fuerza aún está algo débil, no está tan fuerte. Si el cruce lo hubiese hecho, la línea del Kijun-Sen, Tenkan-Sen respecto al Kijun-Sen sobre el Kumo, esa fuerza va a ser mucho más, ¿no es cierto?, esa posición de compra va a ir con mucho más fuerza hacia el alza. Otra pregunta, además de la de X, ¿qué indicador consideras prudente combinar con Ichimoku? Bueno, independiente, ¿no es cierto?, importante tener siempre filtros, ¿ok? Una herramienta muchas veces no indica o no cuenta toda la historia del mercado. Lo importante es complementarla y desde mi punto de vista, independiente de las herramientas que usen, el mejor complemento siempre va a ser la acción del precio. Y la acción del precio, ¿no es cierto?, es lo que vemos ahí en los patrones. ¿Okay? Ese es un punto importante. Si yo veo que está en algún punto importante un nivel de soporte, resistencia, un patrón de reversión, eso es una buena oportunidad. Estoy filtrando ahí un nivel de soporte, un nivel de resistencia con un patrón de reversión, me va a dar señales, ¿no es cierto?, de complementaria que está teniendo o esa posición que se gatilló de compra o de venta va a ser bastante fuerte. Por lo tanto, recomiendo siempre los patrones, ya que la acción del precio es lo que va hacia el futuro. Ok, toda esta herramienta independiente del Ichimoku son herramientas que van mucho más rezagadas a lo que está dando la acción del precio. Por eso hay que complementarla con los patrones vela, acción del precio. Y bueno, de ahí, ¿no es cierto?, de repente usar el RSI o MACD para ver alguna divergencia, porque también si vemos un desequilibrio en el mercado, también posiblemente se nos presenten algunas divergencias. Y divergencias se presentan, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy en el oro. ¿Okay? En el oro hay una divergencia actualmente, el oro en gráfico diario, y se ve mucho la divergencia, también nos ayuda con herramientas como el MACD. MACD nos presentó una divergencia positiva, ¿ok? El histograma, que es estas líneas verdes. Cuando se presentan divergencias, una divergencia positiva, por ejemplo, cuando el precio cada vez está siendo menos mínimo, el precio hace mínimo, está cayendo cada vez más, pero los instrumentos, ya sea el RSI, el MACD, ¿no es cierto?, o otro indicador como el estocástico también, no están dando señales, al contrario,
presentan, ¿no es cierto?, lo contrario, ya no están señalando menos mínimos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el histograma no representa menos mínimo, el precio lo hace, pero el histograma o el instrumento no está dándome señales que está buscando nuevos mínimos, ¿ok? Y ahí se produce la divergencia, en este caso una divergencia positiva entre el precio y el instrumento. Y ahí vamos a tener nuevamente una corrección. Eso significa que existen correcciones, podrían haber correcciones técnicas, pero también lo vuelvo a advertir que los fundamentales son los que siempre van a en parte a manejar la situación. Pueden todos estos elementos técnicos darlo vuelta o, ¿no es cierto?, anular estos señales técnicas. Entonces, divergencia también es una señal de desequilibrio en el mercado. Así que complementarla desde ese punto de vista y, por supuesto, para ir reforzando los niveles de soporte, los niveles de resistencia, la media móvil de 50, la media móvil de 100-200, siempre tenerla ahí en el gráfico, tirar de vez en cuando un nivel de retroceso de Fibonacci, también importante, nos ayuda, ¿no es cierto? Los niveles de retroceso de Fibonacci son muy efectivos, así que todo eso se va complementando con esta herramienta. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el oro, en este nivel de retroceso Fibonacci, el 1285 es un nivel fuerte, por eso el precio no quiere dejar ese nivel actualmente, ¿ok? Y hay que tirar, ¿no es cierto?, los niveles de retroceso Fibonacci, por lo menos de un mínimo o un máximo del último periodo o rango de corto plazo, o también uno de largo plazo. Si coincide uno de largo plazo con uno de corto plazo, un cierto nivel de Fibonacci, todos esos niveles van a ser niveles fuertes, el precio va a respetar mucho esos niveles, le va a costar romper esos niveles. Y ahí se van complementando con algunas herramientas. A ver, ok, cuando se aleja 1,5 veces y está lateral la línea del Kijun-sen, va a traerla, actúa como una banda elástica. El precio va a ir en búsqueda de este nivel y ahí es donde tenemos la corrección. Una tendencia alcista, cuando comienza a dar señales que la tendencia podría comenzar a agotarse, pero aún hay espacio, vemos que las líneas, este instrumento o la línea del Kijun-sen comienza a ponerse lateral. Sobre 4 líneas ya es una línea importante de lateral. Y ahí en algún momento el precio va a tener que ir en búsqueda de esta línea y ahí está la corrección. Independiente que después continúe, va a tratar de buscar el equilibrio, va a tratar de entrar en un rango aceptable para el mercado, ¿no es cierto?, dentro de su nivel de volatilidad y de ahí va a continuar con esa tendencia alcista. Por eso son rebotes. Lo va a traer, la línea está lateral y ahí se presentan estas oportunidades, ya sea en una tendencia alcista, la compra, porque el precio va a rebotar desde ese punto. ¿Okay? Ahora, si rompe esa línea, por supuesto que hay ya perspectivas de un cambio de sentimiento, pero ahí se complementa con las otras líneas del Ichimoku, viendo los ángulos de la línea, el Chico Span, en fin. Pero en general es bastante efectiva, ya que tiende a traer al precio hacia un nivel de equilibrio dentro del mercado. 1,5 veces lo que marca el ATR, sí, más de 1,5 veces, ¿ok? 1,5 veces ya comienza a tener un cierto desequilibrio el mercado sobre el ATR. ¿Cuántos pip en este caso el US dólar yen japonés? El pip del US dólar yen japonés creo que lo habíamos visto, alrededor de 80 pips es el rango, por lo tanto ya sobre 180, si es 80 sobre el nivel de 200 pips ya comienza a tener un desequilibrio. Está primero en nivel aceptable, que es su nivel de volatilidad, y luego tiene que considerar 1,5 veces o el doble de ese nivel de ATR, ¿ok? Y ahí ya estaría sobre 160 pips en desequilibrio, dependiendo del nivel de volatilidad que tiene cada uno de los instrumentos. Ya lo he dicho también varias veces, cada instrumento tiene su propia personalidad, uno se mueve más que otro, petróleo, el oro, cobre tienden a moverse mucho más que otros instrumentos. Las divisas se mantienen en un rango bastante aceptable, dependiendo de las divisas muchas veces, pero el euro como promedio normal durante los últimos 4 años, el rango es de alrededor de 110 pips. Ese es su rango promedio. Están todos bajo niveles de volatilidad actualmente. Significa que la volatilidad en el año 2013 y parte del 2014 ha caído. Correcto. Se multiplica por 2,5, 1,5 o por 2. ¿Ok? Se multiplica el nivel de ATR. ¿Sí? Sencillo, es una fórmula matemática y aritmética.
Ok, en mis webinars utilizo el porcentaje de cambio, el percentage change, ¿no es cierto? Lo cual es un indicador que usted sugiere utilizar los pivots. Porcentaje change o uno de los pivots que tiene la plataforma. Alguna vez lo escuché correcto. Asimismo, Santiago, todos los días vemos estos niveles, ¿ok? Estos niveles R1, R2, R3. Es un nivel de sentimiento que hice en base a una estadística de los últimos 3 años donde el precio tiende a buscar ciertos niveles, ya sea resistencia 1, 2 o 3, o soporte 1, 2 y 3, lo tiende a buscar dependiendo de qué, dependiendo de las noticias, de los fundamentales, ya que los fundamentales son los que generan el movimiento, generan el sentimiento, ¿ok? Por lo tanto, cuando tenemos un calendario económico débil, sin muchas noticias que van a tener un impacto en ese instrumento o en general en el mercado, el precio va a buscar como resistencia 1 o como soporte 1 un nivel que lo ha buscado anteriormente, ha estado con mayor frecuencia encontrando ese nivel estadísticamente. Y por ejemplo, para el euro, el nivel alrededor de 0,27%, es decir, busca resistencia 1 cuando está baja la volatilidad alrededor de un 0,27%. Cuando va aumentando la volatilidad, va a tratar de buscar su próximo objetivo, resistencia 2, y eso está alrededor de un 0,60%. Es decir, estadísticamente, durante los últimos 3 años y algo más, el precio ha estado con mayor frecuencia tratando de encontrar nivel de 0,60 cuando aumenta o tenemos una mediana volatilidad. Y después el nivel de resistencia 3 alrededor de 0,90% o incluso un 1%. ¿Ya? Esos son los niveles en base a un sentimiento. Cuando tenemos día a día, me da en forma automática estos rangos, y lo vemos acá, y estos rangos de una u otra manera, ahí están, ¿no es cierto? Lo voy a tratar de más, para que lo vean con un poco línea azul ahí. Estos rangos me los da en forma automática, ¿ok? En base a lo que tengo cargado en cada uno de los instrumentos. Cada instrumento tiene diferentes niveles, no son todos iguales. ¿Ya? Entonces, yo sé que el precio tiene un precio de inicio, precio de apertura, en la cual me enfoco y luego me da automáticamente en base a estos niveles donde ha estado con mayor frecuencia buscando, ¿no es cierto?, de acuerdo al sentimiento, de acuerdo a la volatilidad, de acuerdo a lo que pasa en las noticias. Busca esos niveles. Por lo tanto, estos niveles también van coincidiendo con los niveles técnicos. Niveles técnicos, Kijun-sen, media móvil, en fin. Y ahí es donde está la solidez de ese nivel, de ese punto, de ese soporte, de esa resistencia. Entonces, si no tienen esta estadística, hay un instrumento que es pivot. ¿Ok? Pivot tiende a ser muy parecido, no igual, ya que toma como referencia el punto pivot diferente. Mi punto pivot, el precio inicial, ¿ok? Desde ahí comienza a calcular cuáles son los niveles de resistencia y soporte. Los pivots en general tienen otra fórmula, no toman el precio de inicio. Es una fórmula, ¿no es cierto?, del máximo de ciertos periodos con el mínimo dividido por esa cantidad. Y ahí da como pivot, por lo tanto nunca va a ser el precio de inicio. Y ahí hay una leve diferencia, pero los niveles de resistencia en base a la fórmula de pivot o soporte se acerca bastante a los niveles que tengo yo como sentimiento. Acá tenemos los pivots y tenemos varios pivots. El clásico es muy amplio, por la misma fórmula, entre un nivel de resistencia 1 con uno de resistencia 2, es bastante amplio el rango. Pero el que más se acerca es el floor, ¿ok? El pivot floor. Y está en la plataforma, la TS2. Y ahí lo tenemos. Es uno de los que más se acerca a mis niveles que yo tengo. Acá tenemos resistencia 2B, resistencia 2 con mi resistencia 2 están en el mismo nivel, resistencia 1 también, soporte 1 también acá, están en el mismo nivel. O sea, hay una cierta coincidencia con el floor, el que más he revisado, ¿no es cierto?, el que más se parece a mis niveles. Por lo tanto, si no están teniendo el day chain, el floor le ayuda bastante. Eso era para Santiago. Manuel Alejandro, sí, por 1000 también se oye entrecortado, algún problema en la conexión. Los patrones vela son de baja ocurrencia. De ocurrencia son bastante efectivos los patrones vela. Es la acción del precio, es lo que me está indicando lo que va a pasar a futuro. ¿Ok?
todos estos patrones, por ejemplo, acá lo tenemos, se presentan patrones importantes en estos niveles, en el euro, por ejemplo, niveles de resistencia fuertes, sólidos, van a ser bastante efectivos. Ahí tenemos un doji, que es un patrón de indecisión, es decir, en esta tendencia alcista, la presión de compra ya da señales de agotamiento, me lo está indicando la acción del precio, el patrón, ya no hay mucho interés en comprar el instrumento y me lo está reflejando el patrón vela, ¿ok? A través de un doji. Luego ahí mismo tenemos un martillo invertido, también son señales, son patrones de reversión. Hemos hecho algunos webinars, incluso en la página del diario fx.com, están los webinars grabados respecto a patrones vela. Son bastante efectivos, hay patrones de indecisión, patrones de reversión, de tendencia alcista bajista, y tienden a ser bastante efectivos cuando estos patrones se presentan en niveles de soporte o resistencia. Y nos sirve también en gráficos de menor tiempo, cuando queremos tomar posiciones, ya que tenemos los niveles, ¿no es cierto? Tenemos los niveles de lo que pasa en un día. Si yo quiero ver oportunidades en gráficos, ¿no es cierto? Tomar posiciones de compra o de venta, gráficos de menor tiempo, y ahí se van a presentar estos patrones también en gráficos de menor tiempo. Vamos a ver qué pasa con el gráfico de 30 minutos o una hora. No, tanto se van a presentar los patrones, algunos niveles en estos niveles que son sólidos porque son del gráfico diario y estoy en gráfico de 30 minutos. Por lo tanto, se presenta un patrón de reversión en uno de estos soportes, en una de estas resistencias de mi gráfico diario, van a ser, ¿no es cierto?, señales bastante fuertes, ya sea de compra o de venta. Es lo mismo que si yo tuviese en el gráfico diario y tengo mis niveles de soporte o resistencia de un gráfico semanal. Un patrón en el gráfico, en un nivel de soporte o resistencia de mi gráfico semanal, y ese patrón se presenta en un gráfico diario, va a ser bastante efectivo, ya que estoy en un punto importante de referencia. Ok, quedó el pivot ahí, el day chain, el que yo uso, ¿no es cierto?, como niveles de soporte o resistencia. El porcentaje chain. Ok. Ok, me cambió ahí, pero después lo arreglo. Bueno, vamos a ver en caso de divergencia. A ver, en caso de divergencia se sigue la tendencia mostrada en el precio o en el indicador. Siempre en el precio. Ahí si hay una divergencia positiva, como la que vimos ahí en el oro. Es decir, el precio sigue haciendo mínimos y el indicador nos está mostrando ya nuevos mínimos, es decir, el ángulo del indicador está tomando un ángulo alcista. Ahí se nota la divergencia. Eso significa que va a haber un rebote y vamos a tener ahí una corrección de ese instrumento. Ok, y atrás hay un lateral sobre Fibonacci 50%. Bueno, Fibonacci, ¿no es cierto? Todos los niveles Fibonacci funcionan bastante bien, sobre todo tres niveles importantes, 38,2, 61,8 y 50%. 50% no es un nivel de Fibonacci, es más que nada un nivel comercial, ¿ya? Pero los otros niveles son importantes, pero 50% tiende a actuar, tiende a ser bastante efectivo. Están los otros también, 23.6, ¿no es cierto? Y abajo 76.5, son los otros niveles, pero los más efectivos siempre, ya que si rompe un nivel de 38.2, va a tratar de buscar el 50 y luego 61,8 y después rebotan en esos niveles. ¿Ok? Son bastante efectivos esos tres puntos, esos tres niveles. Por eso también las extensiones 1,38, 1,61, 1,618 son extensiones de Fibonacci bastante efectivas también, ya que se toman muy en cuenta estos tres puntos. Y tiene su lógica también, que la voy a comentar en algún otro webinar, una lógica importante respecto, ¿no es cierto?, a el nivel de retroceso Fibonacci. Voy a hacer un webinar y ahí vamos a comentar la lógica respecto a qué hay detrás, por qué respeta también, ¿no es cierto?, esos tres niveles. Ok, otro... Correcto. No, el pivot lo trae pivot, ¿ok? Lo trae la plataforma, los niveles pivot lo traen ahí en forma como indicador la plataforma. En este caso la plataforma TS2 tiene todos estos indicadores, perdón, todos estos pivots, diferentes pivots tiene la plataforma TS2. Tiene el pivot, el clásico, tiene el pivot ahí, el pivot camarilla, Woody, tiene 2, 3, 4, 5. Tienen cierta efectividad, pero hay que saberlo, ¿no es cierto?, manejar, ya que usarlo, si lo vamos a usar en intradiario, usar justamente el pivot diario que tenemos ahí
pero más que nada el que se aparenta o que tiene mayor parecido en cuanto a niveles es justamente el floor con respecto a mis niveles. Eso no significa que mis niveles son mejores. Los porcentajes me los pueden pedir, ¿ok? De los niveles de algunos instrumentos son diferentes porcentajes, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, por ejemplo, el petróleo tiene un nivel de diferente de rango de petróleo. Ahí el petróleo, su primer nivel está en 0,63, el euro está en 0,27, 0,25, el primer nivel que busca. Este es un instrumento mucho más volátil y también tiene un ATR mucho más alto. El ATR del petróleo está alrededor de 140 pips, ¿ok? Ese es el rango $1.40. Ese es el rango. También está bajo porque es un nivel promedio alrededor de 200 pips o $2. Ese es el rango que tiene el petróleo que se mueve en forma diaria. Está bastante acotado. Por lo tanto, cada uno de estos niveles son diferentes, ¿ok? Cada instrumento tiene su propia personalidad. Bueno, voy a contestar lo último. Sí está grabado este webinar, está grabado. Ojalá funcione ahí. Dibujadas son tomadas de gráficos de un día o de mayor tiempo. No, todo esto son de un día. Esto es intradiario. Okay, aquellos que quieren lo puedo enseñar. Ya lo he enseñado también a buscar estos niveles desde un punto de vista de sentimiento. Hay unos webinars también, creo que están grabados respecto a cómo cuantificar el sentimiento, así se llama, cuantificarlo, y eso uno lo puede cuantificar gráficos mensuales, ya que gráficos mensuales, gráficos semanales también tienen su propia personalidad esos instrumentos, y también a través de gráficos mensuales hay ciertos niveles que el precio estadísticamente puede haber buscado con mayor frecuencia. ¿Okay? Así que cada un instrumento, pero como es intradiario y estamos nosotros en forma intradiaria en los mercados, estos niveles son del día a día. Este porcentaje es desde cuál punto, desde el precio de inicio. Siempre lo he dicho, el precio de inicio es el punto importante, es ahí donde comienza a moverse el precio y es el punto de referencia, ¿ok? De ahí se va a mover el instrumento. Lo que nunca uno sabe, que podrían en parte tratar de ver algunos mecanismos, dónde podría ir el precio, es si el precio va a subir desde el precio de inicio o va a caer. Y por eso están estos niveles de resistencia y de soporte. Correcto, así mismo. Es el precio de inicio que comienza en el día a las 17 horas de Nueva York, que en general las divisas comienzan, cierra y de inmediato comienza un nuevo día a partir de las 17 horas de Nueva York. En algunos instrumentos se demora un poquito más y unos que entran una hora después, pero más que nada son las materias primas o índices que hacen un corte. El Standard & Poor's corta un poco antes, corta 15 minutos, después vuelve, está media hora, después cierra algo un poco más. Están los horarios ahí en el diario en FXCM Chile, pero a partir de las 17 ya comienza un nuevo día para los mercados. Bueno, la resistencia y soporte en gráficos diarios, ese mismo, Pablo, son lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en el gráfico diario, los puntos de referencia del día a día. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, siempre estoy atento. Los espero nuevamente. Hoy a las 19 horas creo que tenemos un webinar ahí respecto al evento del día de mañana importante, la nómina de empleo no agrícola. Así que bueno, que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes y gracias. Gracias, Juan. Gracias.